el Poder Judicial. Un gran número de trabajadores del Poder Judicial hoy están en paro desde el primer minuto de este miércoles. Vamos a platicar con ella y le agradecemos que nos tome la comunicación. Gabriela, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Braulio, a ti y a todo tu público. Qué bueno que nos acompañes y cuéntanos, porque a mí sí me ha llamado mucho la atención este paro. No entiendo si es legal, si uno de los poderes de la Unión puede ponerse en paro para exigir que otro de los poderes atienda a sus intereses. Me parece, dime tú si estoy mal, porque al final tú eres la experta, si sería el equivalente a que la Cámara de Diputados dijera, pues nosotros no legislamos hasta que el Poder Judicial resuelva de tal manera. O que el presidente diga, hoy no, ya no voy a trabajar y no voy a trabajar hasta que los diputados aprueben una iniciativa que envíe. ¿Es algo así lo que estamos viendo en este momento? Prácticamente es equivalente y me parece que la mirada sobre juzgar esto como legal o no legal va más allá de esto, ¿no? Okay. O sea, hay que más bien juzgarlo con una mirada, pues hasta cierto punto moral y desde las funciones de los poderes del Estado, ¿no? Una de las funciones más importantes, que es la de la impartición de justicia, está depositada en el Poder Judicial a través de jueces, juezas, magistrados, magistradas y hasta ministros y ministras, ¿no? Entonces me parece algo bastante infantil y un poco como a manera de capricho retener la impartición de justicia, que es tan lenta de por sí en este país, que es tan lenta, que es tan de poca calidad en este país. Entonces, tener a las personas más vulnerables y de recursos más escasos como rehén, creo que no es bastante atinado. Yo siento que a esta visión articulada medianamente de juzgadores les hace falta mucha conciencia de clase, ¿no? Yo creo que si tuvieran una noción o una conciencia de clase verdadera, hubieran sopesado o hubieran balanceado los valores constitucionales, uno de protestar, porque claro que están en su legítimo derecho de protestar, y por otro lado, de lo que implicaría retrasar la justicia, que aún es ya bastante retrasada, retrasar la justicia a las personas más vulnerables, ¿no? O sea, porque retrasan en general, pero ¿a quiénes son? A quienes les pega de manera más diferenciada este retraso, invariablemente a las personas más vulnerables. Creo que hay maneras mucho más inteligentes y mucho más directas y concretas de protestar. Oye, Gabriela, y me gustaría preguntarte, porque digo, al final tú eres la experta, pero según yo, las y los ciudadanos podemos hacer todo lo que no esté prohibido por la ley, pero en el caso de los servidores públicos funciona al revés, ¿no? Ellos tienen un marco de acción delimitado por las leyes. Esto que están haciendo sí está dentro de su margen de acción, porque me ha llamado también mucho la atención que en el comunicado que publicaron ayer no utilizaron la palabra huelga, aunque de facto pues en eso están, lo han llamado un paro. ¿Cuál es tu visión como experta en temas jurídicos? Tienes toda la razón, este principio se denomina principio de legalidad, ¿no? Hay ciertas restricciones a las autoridades, sin embargo, para las personas que no somos autoridad, somos particulares, todo lo que no esté prohibido expresamente se entiende permitido, ¿no? Entonces, en el caso de las autoridades, como son los jueces y como son todos los miembros del Poder Judicial, pues ellos tienen que obrar o actuar conforme a las facultades que expresamente se les conceden. Si algo no se encuentra con sustento legal o constitucional, entonces ellos no pueden hacerlo, ¿no? Entonces también es una cuestión bastante difícil porque no son trabajadores tan comunes, por así decirlo, tienen vidas en sus manos, es como si de repente todos los médicos se dedicaran a hacer paro, pues a lo mejor y sí sería legítimo, pero también por otro lado, ¿qué es lo que tienen en sus manos, no? Entonces creo que más allá de la mirada de, te digo, si es legal o no es legal, es una cuestión de no están viendo a quién están impactando de manera más fuerte, ¿no? Y sobre todo que sí se les ha permitido hablar, sí se les ha permitido en los foros decir y protestar y decir todas las, digamos, contraargumentos que han sido bastante legítimos algunos, otros no tanto, pero se han incorporado a la propia reforma, se han incorporado al diálogo. Entonces, creo que no era necesario un paro de esta magnitud, definitivamente, y más allá de si es o no legal, creo que no era justificado en una democracia frenar todas estas actividades tan importantes como las de impartición de justicia.
Ahora, Gaby, me gustaría preguntarte sobre cuáles consideras tú que serán los impactos de este paro de trabajadores del Poder Judicial. Eso por un lado, y por otro, si consideras que probablemente los efectos, los impactos de este paro puedan derivar en que probablemente las y los legisladores pues cedan a atender lo que ellos exigen. No lo creo. Creo que ellos tienen una visión muy diferente de la reforma judicial que ellos piensan que debe de ser la correcta. Que en algunos puntos, te digo, creo que sí hay puntos en común, por así decirlo, ¿no? En la discusión pública, inclusive yo también me he manifestado en contra de algunos puntos de la reforma, como el tema de la defensoría, que después en los últimos foros se recogió ese tema de la defensoría pública, de fortalecerla. Entonces creo que ellos más bien necesitarían como también ceder, o sea, entender cómo debe de ser la relación entre poderes. Debe de ser, sí, una división, pero no es una anulación. O sea, hasta los propios ministros, jueces de Supremas Cortes de otros países, dentro de ellos de Estados Unidos, han referido en múltiples artículos académicos y demás, que la relación entre la Corte y el Poder Legislativo y hasta el Poder Ejecutivo debe ser una relación no de confrontación, sino de colaboración en la medida de lo posible. Aquí ha existido confrontación no solamente por parte, digamos, del Ejecutivo, sino por parte del Poder Judicial también en contra del Legislativo y en contra del Ejecutivo. Entonces creo que esta confrontación tan abierta, tan frontal, no nos va a dejar un buen saldo, porque se está tomando como rehén la justicia en este país, que de por sí era algo ya bastante golpeado, ¿no? Entonces creo que tenemos que tomar en cuenta que las asociaciones de jueces, de juezas, es muy legítima. De hecho, deberíamos de tomar ejemplos, por ejemplo, en España o en Italia, que existe una cuestión llamada los jueces y juezas por la democracia. Es decir, sí se puede ser juez y jueza, sí se puede interpretar la ley, y incorporando otros valores dentro de una democracia, incorporando otros valores constitucionales. Pero si se cierran completamente al diálogo y entonces se retiran de las mesas y nada de lo que ha ocurrido es válido, pues se ha negado entonces a escuchar la voluntad popular, que sí es muy importante. La ley en sí misma no es nada si no tiene un peso de legitimidad popular. Entonces, yo esperaría que las abogadas, los abogados, los defensores del Poder Judicial, los defensores de la Constitución, supuestamente, ¿no? Yo esperaría que estas personas abrieran un poquito los ojos, entendieran que hay otras visiones también, y sobre todo que entendieran que hay una visión que está respaldada democráticamente. Nada de esto implica un retroceso para las minorías, nada de esto implica que se va a mermar la independencia judicial. Hay muchos mitos en torno a la reforma y por eso se estuvo socializando, pero yo creo que en lugar de estar viendo o difundiendo los mitos, hay que informarse de fondo de la reforma judicial, no esparcir miedo ni ser fatalistas. Ahora nos queda un minutito, pero me gustaría preguntarte nada más para cerrar. En el comunicado que anunciaron, que publicaron ayer, decían que llamaban a la ciudadanía a que respaldara a quienes forman parte de este paro, aludiendo, me parece, a este tema de lo que mencionas del respaldo popular que requieren este tipo de medidas. ¿Consideras tú, desde tu perspectiva, que probablemente este paro pueda derivar en, a lo mejor, movilizaciones a favor de las personas juzgadoras, de los trabajadores del Poder Judicial, o crees que, por otro lado, les pueda salir el tiro por la culata, que se deslegitime su lucha? Exactamente, justo lo segundo que dijiste, lo dudo mucho, es más, qué bueno que se hayan politizado de esta forma, que se hayan articulado y que se sometan al escrutinio público, pero en efecto creo que les va a salir el tiro por la culata, porque no se va a sostener ese argumento, porque todo lo que dicen no tiene correlación allá afuera con la verdadera realidad. ¿A qué me refiero con la verdadera realidad? Con la realidad de 36 millones de personas de todos los estratos sociales, pero sobre todo de las clases sociales más desaventajadas. Pues yo creo que van a empezar a entender que el Poder Judicial está completamente disociado de esta realidad. Y tan es así que hasta el ministro Javier Lainez Potisek lo mencionó: no hemos hecho la labor correcta para comunicar y socializar verdaderamente el derecho. Con eso yo me quedo. Excelente, Gabriela, pues te agradezco mucho por tomarnos la comunicación y, como siempre, micrófonos abiertos para seguir hablando de este y de otros temas. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Braulio, muchas gracias.